¿Es la vivienda turística un villano o un chivo expiatorio? Lo vemos. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando, de dónde nos estéis viendo. Hoy traemos a nuestro canal de Econominutos, Gustavo Morales y yo, Samuel Díaz, traemos una nueva entrega que va relacionada con un tema que está de total actualidad, súper caliente y candente, y que no es ni más ni menos que la vivienda turística, el precio del alquiler, el precio de la vivienda y todo lo que engloba a este sector. Buenas, Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Econominutos. ¿Qué opinas sobre el tema que está tan de actualidad y que está tan caliente y que todos los medios de comunicación económicos y no económicos se hacen tema de él, como es de la vivienda turística, Gustavo? Muy buenas, Samuel. Pues encantado de que podamos hablar sobre este tema, que es un tema muy de actualidad, actualmente con manifestaciones en Málaga, Cádiz, Barcelona, Canarias, Baleares, en fin, en muchos sitios donde hay mucha afluencia de turistas. La gente se queja, la gente entiende que no debería haber tantos turistas, que se le está generando problemas, lo que llamamos externalidades en economía, ¿no? Aquellas Ujú. cosas que te afectan, aunque a ti no te estén beneficiando, no te esté llegando dinero, que el que alguien tenga una actividad económica te puede afectar con una externalidad negativa, como sería en este caso, ¿no? Ujú. Entonces, hay mucho descontento con el precio de la vivienda, con la idea de que hay expulsión de vecinos, que se cierran los locales tradicionales, y todo esto pues se asocia, yo creo que a veces no de todo de una manera correcta, con la vivienda vacacional, Airbnb y otras plataformas que hay. Pero creo que siempre lo bueno es ponerle datos a este fenómeno, Samuel. Pues sí, la verdad es que ya hablaba sobre esto un economista de la Universidad Pompeu Fabra, como es Josep María Raya, que hablaba en La Vanguardia hace unos meses sobre esto, ya se adelantaba, porque obviamente veía venir lo que no se podía ver en algunos casos, y hablaba de que obviamente el impacto que está teniendo la vivienda turística sobre el mercado del alquiler y sobre el mercado de la vivienda, obviamente es un impacto positivo, lo que quiere decir que impacta, que realmente impacta, pero verdaderamente es preocupante y es de peso este impacto, pues él obviamente decía que no, y lo decía con datos en la mano. Decía que obviamente impactaba, pero que el verdadero problema que subyace de la vivienda y de los precios que tenemos actualmente y de todas las manifestaciones que hay en el país no es la vivienda turística, sino obviamente, como ya sabemos y como sabe Gustavo, es en la falta de oferta. ¿Y esto cómo se explica? ¿Qué datos nos dan estas conclusiones o estos argumentos que estamos sacando? Pues bien, el 1% del parque residencial total de vivienda de Madrid es el parque de viviendas turísticas. Es decir, del total del parque residencial de Madrid, solamente un 1%, concretamente 0,97%, es el que explica la vivienda turística en Madrid. Y en Barcelona, el 1,26%. Por lo tanto, Gustavo, ¿impacta? Sí, es un impacto, puede tener un impacto y podríamos analizar, incluso medir cuánto. Pero realmente no es un impacto que hable de lo que está pasando y pueda decirnos y explicarnos de manera fiel cuál es la realidad del mercado de la vivienda en España y que todos esos precios vengan por el alquiler turístico. De hecho, vemos que no lo ven. También, para explicarlo, el 80% de las viviendas destinadas al sector turístico, al alquiler turístico, son segundas residencias, Gustavo. ¿Eso qué quiere decir? Para el que no esté escuchando, el que no esté viendo, quiere decir que en ningún caso esas viviendas iban a pasar al alquiler de larga duración. Por lo tanto, se alquilasen al turismo o no se alquilasen al turismo, no iban a tener un impacto positivo en el precio. Es decir, que crecieran los precios. Y para más INRI, en Córdoba, que es mi ciudad y que es la que me atañe a mí, lo que digo ahora tiene sentido porque debido al impacto de las viviendas turísticas, gracias a ellas, la oferta, o sea, lo que es el precio de todo, bueno, el precio en general del turismo, del alquiler, de los hoteles, de todo en general, ha bajado gracias a este incremento de la oferta debido a la vivienda turística en Córdoba. Ha bajado en la campaña de Semana Santa de 2024. Y no lo digo yo, y no lo decimos en Econominutos, sino que lo dice Tour, que es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina muchas empresas del sector turístico. Por lo tanto, Gustavo, podemos ver en datos, en infinidad de datos, que pueden hablar del impacto, pero en ningún caso hablan del total ni de que el precio se pueda definir debido a las viviendas turísticas. Esos datos lo dejan muy a las claras, particularmente porque son datos donde se concentra mucha subida del precio de la vivienda, porque también tenemos un dato
que es global de España, que lo publica el Instituto Nacional de Estadística, el INE Mm, de Tezanos, para entendernos, que lo que dice ujú, es que hay 350.000 viviendas turísticas en España, que supone el 1,33% del parque inmobiliario. Entonces, lo que quiero que me gustaría pensar a la gente es de cualquier cosa de las que puedes hacer en tu vida, que las hagas con una intensidad del 1%, ¿qué impacto vas a tener, ¿no? Si tú empiezas a comer saludable, pero solo comes bueno, saludable el 1% de tu comida, si tú empiezas a hacer deporte, pero solo haces deporte el 1% de tu tiempo, o empiezas a invertir, pero solo inviertes el 1% de tus ingresos, pues ¿qué es lo que vas a conseguir? Pues nada, ¿vale? No vas a conseguir nada porque un 1% no se consigue nada, es una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿vale? En ese sentido, quiero decir que yo también tengo un artículo sobre Airbnb, lo que se ve y lo que no se ve, que es un poco lo que venimos a contar también hoy, del año 2022 en libremercado.com. Dejaremos el artículo en la cajita de descripción del vídeo y como también dejaremos la información que nos ha estado comentando Samuel, ¿vale? Yo quiero romper una lanza, como rompí en aquel artículo, por las viviendas turísticas, por el modelo de la economía colaborativa y de Airbnb, ¿vale? Yo creo que este modelo lo que ayuda, en cierto modo, es a democratizar el turismo como una actividad de ocio, ¿vale? Hay que pensar que en realidad las familias, salvo que vayan de camping, hay muchas soluciones tradicionales de viajar que no les dan lo que las familias necesitan, ¿vale? Yo te lo comenté ya una vez que la ujú, primera vez que visité Córdoba con la familia, nos ujú, quedamos en el Parador de Córdoba, ahí arriba en un barrio de Córdoba que hay, ujú, que el Parador es precioso, es una maravilla, pero claro, éramos cuatro, iba con mi mujer y mis dos hijos, y nos ujú. dieron una habitación grande, pero claro, cuando echamos a dormir a los niños a las 9:30, a las 10 de la noche, pues se jodió. O sea, que tuvimos que apagar la luz y estábamos mi mujer y yo ahí mirando el techo por la noche diciendo, bueno, pero esto qué es, ¿no? ¿Esto qué es? Estamos pagando aquí ciento y pico de euros por pasar una noche y estamos que realmente por tener que estar los cuatro en la misma estancia, pues no podemos disfrutar de nuestro tiempo en el hotel, porque al final, bueno, o uno se baja al bar y el otro se tiene que quedar, entonces una vivienda por ese mismo precio, una vivienda vacacional te cambia totalmente la vida, ¿vale? En ese mismo viaje, a la vuelta, paramos en Sevilla y nos quedamos en eh, el Eurostar, ¿no? Eurostars, que tiene una torre muy alta, ¿no? Entonces, Ujú. en ese Eurostars había reservado también una habitación de cuatro, pero resulta que no tenían y al final nos quedamos en dos habitaciones de dos. O sea, yo con un niño y mi mujer con el otro en dos habitaciones que además no estaban comunicadas, ¿no? Y también pagando un dinero pues, bastante elevado y una sensación de decir, pues estamos haciendo el indio, ¿no? O sea, nos hubiéramos ido a un Airbnb y estaríamos infinitamente más cómodos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en un mundo tan diverso y en el que se puede proteger, o queremos que se proteja la diversidad, pues las familias también tienen su propia diversidad y tienen su manera de gastar su tiempo y de gastar su dinero, ¿no? Entonces, que pensemos que estas soluciones pues ayudan mucho a que muchas familias pueden viajar que de otras maneras pues seguramente no viajarían, Samuel. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y también hablar de que este informe que decía desde el Tour de la campaña de Semana Santa de 2024 en Córdoba, hablaba también de que la capacidad hotelera no era suficiente para satisfacer la oferta que venía a la ciudad de Córdoba. Y no solo eso pasará en Córdoba, sino pasará en muchas otras ciudades, por lo que tú explicas, porque el mercado es sabio y el mercado tiene sus mecanismos para autorregularse y como bien dices, el Airbnb satisface necesidades, o Airbnb por decir uno satisface necesidades que otras plataformas no pueden. Por lo tanto, antes de poder aplicar soluciones a un problema, que es el que estamos hablando aquí, el que toda España está hablando y se está manifestando en las calles, antes de poder dar una solución y dar un diagnóstico, tenemos que tener claro cuál es el problema. Y como bien estamos leyendo en muchos medios de comunicación, escuchando en otros tantos y escuchando a muchos profesionales diversos del sector, vemos que el problema no está claro, Gustavo. Vemos como que hay muchos problemas que intentan abordarse y meterse con calzador en el tema que realmente no define cuál es el problema real. Y el problema real es una falta de oferta y un ritmo de oferta, de crecimiento de la oferta mucho menor de la demanda en zonas donde realmente hace falta esa oferta. Si por más que se hagan viviendas en Extremadura, en Aragón o en Santander, en Cantabria, no va a resolver el problema, porque el problema está en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, en ciudades que están tensionadas, pero tensionadas porque los proyectos laborales están allí, la inversión extranjera está allí y las empresas se afincan allí. Por lo tanto, Gustavo, al final, para poder dar una solución,
a todo lo que estamos comentando, la gente y los que nos están escuchando tienen que tener claro cuál es el problema. Y el problema no es otro que la falta de oferta de vivienda. Hay que pensar que siempre que surgen esos problemas, casualmente es en épocas en las que hay crecimiento económico, casualmente es en épocas en las que hay reducción del desempleo, ¿no? En realidad, Ujú. lo que sucede es que no es una casualidad, lo que sucede es que a más gente le va bien y más gente se quiere independizar y por lo tanto hay más demanda de comprar y alquilar viviendas. Ujú. Cuando el mercado no se puede adaptar suficientemente rápido, porque la inversión inmobiliaria lleva varios años de decalaje, porque desde que uno detecta la oportunidad hasta que consigue las licencias y hace la construcción, lo pone a la venta, lo vende, etcétera, pasa un tiempo y entonces, claro, eso es lo que hace que no se pueda adaptar la oferta a la demanda. Entonces, lo que tendríamos que hacer es flexibilizar mucho más la oferta. Promotores inmobiliarios pudieran responder mucho más rápido y que sobre todo que se pudiera acceder a esas grandísimas bolsas de suelo que están por ahí y que están calificadas como rústico y que están pues baldías porque no se están trabajando y se está haciendo nada y que simplemente están reteniendo los ayuntamientos para sacarlo con cuentagotas y que cada vez que sale salga con mucha valoración. Es decir, que lo que hace falta es una liberalización masiva del suelo, Samuel. Totalmente, Gustavo, totalmente. Al final, el precio que tenemos en España de vivienda, no solo de vivienda como tal, sino de alquiler, ya sea turístico o sea normal, de larga duración, no se explica por lo que argumentan muchos medios de comunicación, como hemos declinado aquí dato a dato, desmentido y desbrozando la realidad. Por lo tanto, al final, que se informe bien la gente, que se preocupe por ver cuál es el problema real y a través de él ya la ciudadanía que pueda dar las soluciones que, como individuos libres, puedan creer que es la más idónea. Lo dejamos aquí, Samuel. Encantado de saludarte y verte una vez más. Como siempre, Gustavo, un placer. Un abrazo.